¿Estamos listos para recibir la palabra de Dios? Amén. Gloria a Dios. El Señor ha sido bueno, hermanos, precioso y maravilloso. Y bueno, en estos próximos domingos, hermanos, vamos a dar inicio, hermanos, a una serie hablando principalmente sobre los cuatro pilares de lo que es el pentecostalismo, pero también vamos a hablar de uno más, ¿verdad? Aunque no es considerado de los 4 pilares del pentecostalismo, pero los 4 pilares del pentecostalismo, hermano, número 1 es Cristo salva, número 2 es Cristo sana, número 3 Cristo bautiza y número 4 Cristo viene. La iglesia necesita saber que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo bautiza y también que Cristo viene. Amén. Pero el próximo domingo, como es el domingo de Pascua o domingo de resurrección, vamos a añadir una más, que es Cristo vive. Entonces la iglesia tiene que proclamar estas 5 verdades fundamentales. Número 1, que Cristo salva. Número 2, que Cristo vive. Número 3, que Cristo sana. Número 4, que Cristo bautiza. Y número 5, que Cristo viene. Amén. Así es que, hermanos, hablando, ¿verdad?, sobre esos principios fundamentales del pentecostalismo, el día de hoy quiero hablarles bajo este tema, Cristo salva. Y fíjese, lo pude relacionar a lo que aconteció hace alrededor de 2000 años atrás y lo que hoy, hermanos, por costumbre o por tradición se celebra, que es, como le mencionaba, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. La iglesia, hermanos, tradicional, ¿verdad? Ellos le llaman el Domingo de Ramos. Es considerado así el Domingo de Ramos, ¿verdad? Pero la tradición tiene algunas, o la costumbre de llamarle Domingo de Ramos, bíblicamente no sería la correcta, porque no es tanto celebrar los ramos, es en realidad celebrar que quien entró a la ciudad de Jerusalén fue el Señor Jesucristo. Amén. Entonces toda nuestra atención no debe de estar tanto hacia los ramos o hacia los mantos, porque dice la escritura que la gente extendía sus mantos sobre el lugar y luego dice que cortaba ramas de los árboles y las ponía sobre el camino para que cuando Jesús comenzara a pasar, pues él pudiera ser recibido como el rey prometido, el rey esperado. Pero no es tanto, hermanos, los ramos, no es tanto los mantos, sino que la iglesia debe de saber que quien en verdad entró y al principal que se le debe de dar honor, admiración, respeto, alabanza y adoración es al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Así es que el día de hoy, hermanos, es conocido también como la entrada triunfal de Jesús a la ciudad de Jerusalén. Amén. Y pues bueno, ese tiempo, hermanos, ese día era algo muy esperado por el pueblo judío. Era un día muy esperado por el pueblo de Israel, cuando ellos estaban esperando la salvación, estaban esperando la liberación y la redención. Ellos, hermanos, recordemos, por su desobediencia y por las profecías que se habían dicho en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Jesús, hermanos, y aún antes, el pueblo judío, el pueblo de Israel, estaba subyugado, hermanos, o estaba sometido bajo el imperio romano. El imperio romano era quien dominaba al pueblo judío, al pueblo de Israel, y ellos no podían hacer nada, aunque tenían su propia ley, la ley mosaica, la ley de Dios, pero tenían que aún contar con las autoridades romanas. Si ellos tenían que tomar una decisión, si ellos tenían que hacer algo, aún para pagar el impuesto o el tributo, era no con ellos, sino específicamente con el imperio romano. Entonces, en esos tiempos, hermanos, el pueblo judío estaba bajo la opresión, estaba subyugado por el imperio romano, y el rey prometido, el rey que en el Antiguo Testamento, a través de los profetas y también a través de los salmos, una y otra vez se daba la profecía que en algún momento ese libertador, ese salvador, ese redentor iba a venir. El pueblo judío lo estaba esperando. El pueblo judío, hermanos, estaba esperando esa redención, estaba esperando ser libre de esa cautividad, estaba esperando ser salvos de esa opresión romana. Y entonces, hermanos, claro, de acuerdo a la profecía, iba a aparecer el Rey Salvador, iba a aparecer el Rey del Redentor, iba a aparecer el Rey Libertador, pero no de lo que ellos esperaban, sino de algo mucho más grande, que es lo mismo que ha hecho con usted y conmigo.
Pero antes de llegar ahí, hermanos, quiero que vaya conmigo al Salmo 118, versículo 24, 25 y 26, donde en este salmo podemos encontrar esta profecía sobre lo que se iba a declarar en ese día específico, que el rey fuera recibido, que el rey entrara a Jerusalén, que el redentor o libertador llegara a salvarlos, a redimirlos, como ellos pensaban, de la opresión de Roma. Salmo 118, versículo 24, 25 y 26, dice la palabra de Dios: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. El pueblo judío, hermanos, esperaba un día para alegrarse y para gozarse en el Señor, el Dios de su salvación, en el cual ellos iban a ser libertados, ellos iban a ser redimidos, ellos iban a ser salvos de esa opresión de Roma que ellos pensaban. Y dice: y este es el día que hizo Jehová, vamos a gozarnos, vamos a alegrarnos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Esto que está escrito en este salmo, hermanos, era una profecía que el pueblo judío esperaba y anhelaba que se cumpliese. El momento, el día que llegase, cuando ellos iban a poder tener gozo, ellos iban a poder tener alegría, porque ya no más iban a estar bajo ese yugo, ya no más iban a estar bajo esa esclavitud del imperio romano, sino que ahora podían alegrarse en el Dios, en Jehová, que iba a ser su Salvador, en aquel que los iba a libertar, en aquel que los iba a redimir, en aquel, hermanos, que iba a hacer algo grande y maravilloso a favor de ellos. Y ese día, hermanos, pronto iba a llegar. Y gloria a Dios, porque también ese día pronto y un día llegó a nuestras vidas, y nos podemos alegrar y gozar en el Dios de nuestra salvación, hermanos. También ellos conocían lo que dice Zacarías capítulo 9, versículo 9. Ellos sabían que el día se iba a llegar cuando ellos iban a recibir gozo, iban a recibir alegría, cuando Jehová los iba a salvar, cuando Jehová los iba a hacer prosperar, y cuando aquel, el Rey prometido, el Cristo de la gloria, el Cristo que salva, iba a poder venir a ellos, hermanos. Iban a poder ellos declarar: bendito el que viene en el nombre del Señor. En Zacarías capítulo 9, versículo 9, sabían, hermanos, cómo iba a entrar ese rey. Dice la escritura: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti en aquel día, que te vas a alegrar en él y te vas a gozar en él. En aquel día que él te va a salvar, en aquel día que él te va a prosperar, en aquel día que él te va a libertar y él te va a redimir. Dice: en ese día tu rey vendrá a ti como justo y salvador, y vendrá humilde y cabalgando sobre un asno, dice, sobre un pollino, hijo de asna. Aquí, hermanos, en Zacarías 9:9 se declaraba cómo el Señor Jesucristo iba a entrar a la ciudad de Jerusalén. No iba a entrar, hermanos, quizás como muchos se los habían imaginado. Iba a entrar en un pequeño pollino, hijo de asna. Iba a entrar ahí él cabalgando, hermanos. Iba en ese momento a ser el día que el pueblo judío se iba a alegrar y se iba a gozar en el Dios de su salvación. Ellos esperaban, el pueblo judío esperaba este día que se cumpliese para gozarse y alegrarse. Esperaban este día para ellos ser salvos, para ellos ser redimidos. Y así, hermanos, yo creo que nos pasa a todos y cada uno de nosotros. Cuando estamos y confiamos en las promesas de Dios y esperamos el día y esperamos la hora que esa promesa se pueda cumplir. Cuando podamos decir: hasta que nuestros ojos lo miren, o hasta que yo lo tenga en mis brazos, o hasta que yo lo pueda experimentar con mi corazón, hasta ese día yo me voy a gozar y me voy a alegrar, porque el Dios que lo prometió ahora ha sido fiel en darme esa promesa. Imagínense al pueblo, hermanos, pasaban los años, pasaban las décadas y estaban bajo la opresión de Roma. Estaban subyugados a Roma, tenían que rendir respeto a Roma, tenían que pagar sus impuestos a Roma. No podían ellos ser libres y hacer nada, porque ellos tenían que contar con el imperio romano.
Ellos esperaban que llegara aquel día para ellos poder alegrarse, para ellos poder gozarse, para ellos poder decir: bendito el que viene en el nombre del Señor, sálvanos, prospéranos Jehová ahora. Ellos sabían, hermanos, que el día que por las puertas de Jerusalén entrara un hombre cabalgando sobre un pollino, ese día era el que ellos se iban a alegrar y a gozar en Dios. Y ese día, hermanos, siglos después de que fue profetizado y años de mucha espera, ese día, hermanos, se llegó y se cumplió en los tiempos del Señor Jesucristo. El Evangelio según San Mateo capítulo 21, hermanos, nos dice que días antes, hermanos, de Jesús terminar su ministerio aquí en la tierra, antes de venir a cumplir la obra del Padre, de entregar su vida y derramar su sangre, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 21 versículo 1, si usted quiere ir conmigo, hermanos. Dice la palabra de Dios: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada, dice, y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decir: el Señor los necesita, y luego los enviará o los va a regresar. Todo esto, hermanos, aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él, Jesús, se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: el día había llegado, iglesia. Lo que estaba escrito en el Salmo 118, en este día había llegado. Y dice la escritura que cuando el Señor llegara ese día, el día del Señor, dice que entonces se iban a alegrar y se iban a gozar en él. Ese día llegó cuando ellos iban a declarar: bendito el que viene en el nombre del Señor. El día se llegó cuando ellos iban a declarar: sálvanos. Ese día, hermanos, se llegó. Y se llegó porque en esta ocasión que Jesús subió a Jerusalén, no fue como cualquier otra ocasión. Jesús, hermanos, como judíos, por lo menos 3 veces en el año tuvo que haber subido a Jerusalén a celebrar las fiestas judías. 3 que se celebraban en primavera, 1 que se celebraba en verano y 3 que se celebraban en el otoño. Jesús, como judío, por lo menos tuvo que haber subido por 33 años aproximadamente, cada año, hermanos, de bebé con sus padres, de niño con sus padres, de adolescente con sus padres, y luego después, cuando comenzó su ministerio, por lo menos 3 veces en el año entraba a Jerusalén. ¿Y cuántas veces no entró a hacer un milagro, a enseñar en la sinagoga, a estar en el templo? Pero en esta ocasión su entrada a Jerusalén fue diferente. La entrada de Jesús a Jerusalén no fue como las otras. Ya no fue a Jerusalén cargado por María o por José. Ya no fue a Jerusalén como un niño. Ya no entró a Jerusalén como un adolescente o un joven. No entró a Jerusalén, hermanos, para hacer una sanidad o un milagro. No entró a Jerusalén para solamente ir al templo. No entró a Jerusalén para enseñar en la sinagoga. En esta ocasión, una de las mayores profecías y más esperadas profecías del Antiguo Testamento se estaba cumpliendo. Estaba entrando por las puertas de Jerusalén el Rey de la Gloria, el Rey prometido. En hebreo, el Mesías. En griego, el Cristo, el ungido de Jehová. Aquel por el cual se había profetizado. Isaías lo había declarado. Zacarías lo había declarado. Los demás profetas lo habían profetizado. En los salmos, hermanos, se cantaba de él y se anunciaba sobre este día que iba a llegar.
No fue una entrada como las otras. Fue una entrada, hermanos, donde Él entró a Jerusalén de la manera más humilde y más mansa, que fue sentarse sobre un pollino hijo de una asna de carga, animal de carga, y se sentó ahí para entrar por las puertas de la ciudad de Jerusalén. Cuando el pueblo judío se dio cuenta que en el Salmo 118, versículo 24, 25 y 26 se estaba cumpliendo. Cuando el pueblo judío se dio cuenta que Zacarías capítulo 9, versículo 9 se estaba cumpliendo, dice la escritura que lo primero que comenzaron a hacer fue extender sus mantos. Se quitaron sus mantos y comenzaron a ponerlos sobre el camino. La gente, hermanos, en señal de alabanza, de adoración, comenzó a cortar ramas de los árboles y extenderlas por el camino, para que en la dirección que Jesús fuera sentado en ese pollino, Él recibiera, hermanos, esa entrada a la ciudad de Jerusalén como el Rey prometido. Y comenzaron, dice la gente, el versículo 9, que iba adelante, y la que iba atrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Esta palabra, hermanos, hosana, significa sálvanos. Ahorita en la dirección, en los cantos de alabanza y adoración, estábamos cantando, en muchos de los cantos venía esta palabra: hosana, hosana, hosana. Cuando ellos comenzaron a clamar y a decir, a confesar esta palabra, ellos le estaban diciendo a Jesús: sálvanos, Jesús. Sálvanos, Jesús. Libértanos de la opresión de Roma. Sálvanos de la opresión de Roma. Redímenos de la opresión de Roma, porque se ha llegado el día que nos tenemos que alegrar y gozar. Este es el día en que Jehová va a enviar su salvación. Has entrado montado sobre un pollino, tal y como Zacarías lo profetizó de ti. Sálvanos ahora. Redímenos ahora, libértanos ahora. Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Imagínense, hermanos, el alboroto que se armó en ese lugar. Imagínense, hermanos, la alegría que estaba en ese lugar. Imagínense la alabanza que estaba en ese lugar, porque lo que ellos habían esperado por años, ahora sus ojos lo estaban viendo: al Cristo que salva, al Rey prometido, al Rey de la gloria, al ungido de Jehová, al Mesías, al Cristo. Lo estaban viendo con sus ojos. Y esto hizo, hermanos, que ante la alegría y el gozo que ellos sintieran, ellos hicieran algo. Por eso yo le decía, si hay alegría en nuestro corazón, usted y yo por lo menos tenemos que hacer algo. El que no ha comprendido lo que Jesús ha venido a hacer por usted y por mí, esa persona, hermano, se va a quedar como una estatua, inmóvil, sin hacer nada. Pero el que ha comprendido en verdad y ha recibido revelación de lo que Dios Cristo ha venido a hacer y vino a hacer por usted y por mí, déjeme decirle, no puede quedarse quieto. Algo tiene que expresar, algo tiene que hacer. Porque si el pueblo judío comenzó a extender sus mantos y a cortar ramas de los árboles, imagínense, hermanos, imagínense la escena, imagínense el gozo y la alegría. Estaban esclavizados, rendían cuentas a Roma, no podían hacer nada sin que los Césares o los Herodes tuvieran ellos que entrar o hacer algo. No podían ser libres, no podían ejercer su propia ley. Y si lo hacían, ¿verdad? Pues lo hacían mal, y lo hacían a su manera religiosa, y lo hacían a su manera con injusticias y corrupción. No podían hacer nada. Ahí estaban atados. Pero ahora estaba entrando el Rey prometido por las puertas de Jerusalén. Yo creo, hermanos, que ese día fue una alabanza y una adoración extrema. Yo creo que ese día, hermanos, ellos no pudieron contenerse y decir: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Imagínense diciéndolo uno,
y luego 2, y luego 3, y luego 4. Dice que una multitud iba enfrente de Jesús y otra multitud iba atrás de él, hermanos. Imagínense la multitud, hermanos. Imagínense todo el gentío por delante de Jesús, atrás de Jesús, adorando, alabando, glorificando y exaltando y diciendo una sola frase una y otra vez: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Dice: cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y mucha de la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. No solamente, hermanos, el Salmo 118 se estaba cumpliendo en ese día. No solamente Zacarías 9:9 se estaba cumpliendo en ese día. Había otro salmo que cada vez que ellos subían a Jerusalén, lo cantaban y lo expresaban. Y ese es el Salmo 126. Así es que por último, hermanos, vaya conmigo al Salmo 126. Del Salmo 120, hermanos, al Salmo 134, si usted lee el título de los salmos, bueno, son títulos diferentes, pero luego dice cántico gradual. En el Salmo 120, cántico gradual; 121, cántico gradual; 122, cántico gradual. La palabra gradual, hermanos, no es solamente parte de lo musical, que significa un cántico que va subiendo, sino que estos cánticos o estos salmos del 120 al 134, como le decía, cada vez que los judíos subían a celebrar sus fiestas en Jerusalén, ellos iban recitando estos salmos. Ellos iban diciendo estos salmos. Por ejemplo, ahí en el Salmo 121 podemos encontrar, hermanos, que dice la palabra del Señor: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde va a venir mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu piel al resbaladero, ni se dormirá el que te guarde. Aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te va a fatigar de día, ni la luna de noche. Jehová guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Ellos iban recitando estos salmos. En el 122 versículo 1, ellos, recuerden, vivían alrededor de Jerusalén, y cuando iban a Jerusalén ellos iban a ir al templo, a la casa de Dios. Entonces decía en el Salmo 122 versículo 1: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Meditaban en el Salmo 133 porque iban a reunirse en Jerusalén. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí en Jerusalén envía Jehová bendición y vida eterna. Recitaban el 120, el 121, el 122, 123, 124, y cada uno de estos salmos cada vez que ellos iban subiendo a la ciudad de Jerusalén. Pero en el que quiero basarme es en el 126, porque cada vez que ellos subían a la ciudad de Jerusalén, ellos decían: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. Cuando se cumpla el Salmo 118 y llegue aquel día que Jehová traerá salvación. Cuando se cumpla Zacarías 9:9, donde entrará el rey que salva, justo y libertador, sobre un pollino. Dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos se sentían cautivos. Ellos se sentían esclavizados bajo la opresión de Roma. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, dice entonces, cuando Dios nos liberte de esa cautividad, cuando Dios nos salve de esa cautividad, cuando Dios nos redima de esa cautividad, dice entonces seremos como los que sueñan. Dice: nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua se llenará de alabanza. Entonces dirán las naciones:
Grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estaremos alegres. ¿Cuántas veces, hermanos, el pueblo no subía a Jerusalén cantando el 126? Mientras iban subiendo a Jerusalén, cuando el Señor hiciere volver nuestra cautividad, vamos a ser como los que sueñan. Nuestra boca se va a llenar de risa, nuestra lengua se va a llenar de alabanza. Queriendo decir que estando cautivos, hermanos, no tenían sueños, no tenían propósitos, no tenían planes, no tenían metas. Todo estaba muerto para ellos. No tenían alabanza en su boca, no tenían risa en su lengua. Y dice, cuando el Señor lo haga volver, nos haga volver. Cuando el Señor nos salve, cuando el Señor nos redima, cuando el Señor nos liberte, entonces, solo entonces soñaremos. Tendremos planes, tendremos metas, seguiremos hacia adelante. Entonces nuestra boca se va a llenar de risa. Entonces nuestra lengua se va a llenar de alabanza. Y cuando Él redima y salve a su pueblo, dice, las naciones allá afuera dirán, grandes cosas ha hecho Jehová con ellos. Dice, pero no solamente esas naciones, nosotros también diremos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Pero esa multitud, iglesia, quiero decirles que se decepcionó completamente. Porque 4 días más tarde, después de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, el rey que entró en un pollino, el que los iba a salvar y los iba a redimir, el rey prometido, el Mesías, el Cristo, aquel que los iba a sacar de esa cautividad y les iba a dar sueños, propósitos, planes, aquel que iba a llenar su boca de risa y esa lengua de alabanza para que ellos se alegraran en ese día y alabaran a Dios con todo su corazón. 4 días más tarde aproximadamente estaba colgado en un madero. En ese momento desaparecieron las esperanzas. ¿Cómo va a ser posible que ese que está ahí colgado en el madero sea nuestro Salvador, sea nuestro Redentor y nuestro Libertador? Si Él fuera nuestro Salvador, por eso dice la Escritura que le injuriaban y le decían, si tú eres el Cristo, bájate de ahí, bájate de esa cruz. Pero lo que no sabían, iglesia, por eso le digo, usted tiene que hacer algo en esta mañana. Lo que no sabían es que Él no venía a libertarlos de la esclavitud de Roma. No venía a salvarlos de la esclavitud de Roma. Él venía a entregar su vida y a derramar su sangre para salvarlos de una mayor esclavitud, que era la esclavitud del pecado, de la condenación eterna y de la perdición eterna que ellos estaban, pero que también toda la humanidad hasta el día de hoy está en esa esclavitud. Por eso el Señor tiene que hacer volver nuestra cautividad. ¿Cuál cautividad, iglesia? La cautividad en la que usted y yo estamos. Una cautividad en el pecado. Una cautividad, hermanos, fuera de Dios y alejados de Dios. Una cautividad que vamos directamente, usted y yo, a la perdición y a la condenación eterna. Pero Cristo vino a entregar su vida y a derramar su sangre como el Rey prometido, como el Rey justo, como el Rey soberano, como el Rey salvador, redentor y libertador, pero no para salvarnos de una opresión de Roma, sino para salvarnos de la opresión del pecado y de la muerte espiritual en la que usted y yo estábamos. Usted y yo, iglesia, se ha puesto a pensar que la humanidad va directamente a la perdición sin Cristo.
¿Se ha puesto usted a pensar que la humanidad está perdida sin Cristo? ¿Se ha puesto usted a pensar que usted y yo sin Cristo no somos nada? No éramos nada en este mundo, pero alguien dio su vida por usted y por mí. Éramos basura en este mundo, pero alguien dio su vida por usted y por mí. Nadie daba nada por nosotros, pero alguien dio su vida por usted y por mí. Y es aquel Cristo que la iglesia hoy en día necesita declarar y proclamar: que Cristo salva, que Cristo salva, que Cristo salva, porque es a lo que Él ha venido, a salvarnos del pecado, de la condenación, del infierno, de esa basura en la que estábamos, y darnos vida juntamente con el Señor Jesús. Ese Salmo 126, iglesia, es un salmo que usted y yo tenemos que cantar cada día de nuestra vida. No solamente el día que nos convertimos y que Él nos libertó del pecado, que nos rescató de la perdición y de la condenación eterna, no. Hay mucha gente que por los problemas está cautiva. Hay mucha gente que por las situaciones que pasa está cautiva. Hay mucha gente que el enemigo ha puesto fortalezas en su mente. Hay gente que el enemigo ha puesto argumentos en su corazón. Hay gente que el enemigo, hermanos, no puede ver lo que Cristo vino a hacer por usted y por mí 2000 años atrás. Y por eso usted y yo necesitamos ser libres de esa cautividad. Y hay alguien que nos puede hacer libres de esa cautividad. ¿Y sabe quién es? El Cristo que salva. Y ese Cristo que salva, Él está aquí con nosotros en esta mañana. Por eso usted y yo tenemos que cantar y declarar y proclamar que Cristo salva. Y cuando Él hiciere volver esa cautividad, vamos a ser como los que sueñan. Hay gente que necesita volver a soñar. Hay gente que necesita volver a tener un propósito en esta vida. Hay gente que necesita regresar a confiar en las promesas de Dios para su vida, para su hogar, para su familia y para su matrimonio. Pero mientras usted esté en cautiverio, nada va a pasar y nada va a suceder. Hay alguien que necesita ser libre en esta mañana. Y el único que puede libertar, salvar y restaurar, su nombre es Cristo Jesús. Hay alguien que necesita volver a llenar su boca con risa. La iglesia necesita una restauración de gozo. La iglesia necesita experimentar el gozo verdadero. Porque mire, iglesia, si la iglesia no experimenta ese gozo en Cristo, la iglesia, aunque camine como cristiano, aunque venga a la iglesia, muchas veces ese gozo lo va a ir a buscar allá afuera. Lo va a ir a buscar allá afuera. Mire, esta semana tuvimos unas clases, hermanos, tremendas. Si usted no vino, se lo digo con mucho respeto, usted se las perdió. Y eso no quiere decir que no las voy a volver a dar, las vamos a volver a dar. Pero vimos, hermanos, cómo muchos cristianos no crecen espiritualmente, no maduran espiritualmente porque todavía tienen una atracción a las cosas del mundo. Entonces, mire, la gente viene a la iglesia y no sabe alabar a Dios. Pero allá afuera, lo voy a volver a decir, no sé si lo dije el domingo pasado o lo dije en las clases, ¿verdad? Pero allá afuera, hermanos, son unas pirinolas para bailar. Son unos trompos para bailar. Y aquí en la iglesia están como momias y no quieren adorar y alabar a Dios. ¿Qué es eso? El mundo te hizo libre, el mundo te salvó, el mundo te redimió, el mundo te va a llevar al cielo. Claro que no. Pero a quien yo debo de alabar y glorificar es al Cristo de la gloria, que me ha hecho libre y ha restaurado mi llanto en tristeza. Aleluya. Entonces allá sí son buenos para bailar y aquí ni siquiera quieren aplaudir. ¿Qué es eso? ¿Y sabe quién es el único que se burla de ellos o de ustedes, hermanos? Si usted es así, y lo digo con mucho respeto, es el diablo. Porque dice, mira el diablo, mira, allá sí busca gozo y en la iglesia no quiere gozarse. Pero mira cómo lo tengo.
Aquí en la iglesia no quiere cantar las alabanzas al Rey de la Gloria, y allá anda cantando corridos rancheros y de muerte y de alcoholismo y de drogas y de sexo y de todas las demás cosas. Allá sí canta esas letras, y en la iglesia no quiere venir a cantar las alabanzas al Rey que lo merece todo, al Cristo de la Gloria. ¿Y sabe por qué pasa eso, iglesia? Porque hay una cautividad en el corazón. Porque hay una cautividad en los pensamientos. Porque hay una cautividad que nos tiene con argumentos, con filosofías, con ideas. Y ahí están en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero así como hace 2000 años entró Jesús a la ciudad de Jerusalén, hoy está aquí en medio de nosotros. Y ese mismo Jesús que los quiso libertar a ellos, aunque ellos no lo entendieron, pero es el mismo Jesús que nos quiere libertar a nosotros. Y ¿sabe qué? Nosotros sí necesitamos entender que lo que vino Jesús a hacer a nuestra vida es algo precioso, maravilloso y grande. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se tiene que llenar de risa, iglesia. ¿Cuántos vinieron tristes en esta mañana? ¿Alguien vino triste en esta mañana? ¿Alguien vino con luchas, con cargas, con algún problema? ¿Alguien vino con depresión o con ansiedad? ¿Alguien vino con enfermedad? ¿Alguien vino, hermanos, con algo en su mente o en su corazón? No se preocupe, el Cristo que salva, el Cristo que restaura y el Cristo que liberta, que cree, está aquí presente con nosotros en esta mañana. Él tiene, hermanos, mucha experiencia en hacer que de la tristeza se vuelva gozo, que de la depresión nuevamente seamos libres, que de la ansiedad recibamos paz. Él lo hace y lo seguirá haciendo porque Él no cambia. Dice la palabra de Dios que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. El Cristo que servimos no cambia. A Él, hermanos, no se le han agotado sus fuerzas para salvar, para libertar y para redimir. Cuando nuestras fuerzas se acaban, entran las fuerzas de Dios. Cuando nosotros ya no podemos, Cristo dice: hazte a un lado, yo sí puedo. Cuando el problema, hermanos, sigue y persiste y no se va hacia ningún lado, dice Jesús: yo soy más grande que cualquier problema, y todo problema se sujeta bajo la planta de mis pies. Ese es el Cristo que salva. La boca del cristiano se tiene que llenar de risa. Y la lengua del cristiano se tiene que llenar de alabanza. Para que los de allá de afuera digan: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. El hermanito ya no es el mismo de que está yendo a la iglesia. Hay algo diferente en la hermanita. Hay algo diferente en ese hogar y en esa familia. Y eso que ellos tienen, yo también lo quiero tener. La gente, ese es el único concepto que debe de tener de usted, iglesia. No el equivocado, no otro. Lo que Él tiene, yo lo quiero tener. Como Él es, yo quiero ser. Mira, Él camina como Cristo, yo quiero caminar como Cristo. Ellos tienen gozo, yo quiero tener ese gozo. Ellos tienen amor, yo quiero tener ese amor. Ellos tienen esa alegría, yo quiero tener esa alegría. Mira, ellos tienen esa paz, yo también quiero tener esa paz. Y que ellos puedan decir: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Pero no solamente ellos, iglesia. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. ¿Y qué grandes cosas? No nos ha libertado de la opresión de Roma. No nos ha libertado de ninguna otra opresión que usted y yo podamos imaginar. Nos ha libertado, iglesia, del pecado. Nos ha libertado de la condenación eterna y de la separación entre Dios y los hombres.
nos ha libertado del infierno, nos ha libertado de la tristeza, nos ha libertado de la depresión y de la ansiedad, nos ha libertado de cualquier problema y situación que usted pueda nombrar. Cristo nos ha libertado. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, y por eso dice ahí al final del versículo 3, ¿estaremos tristes, callados, mudos, cruzados de brazos, como momias, como muertos? ¿Cómo debemos de estar, iglesia? Alegres. La iglesia debe de estar alegre. Los primeros que debieron de haber saltado fue el grupo de alabanza. Vamos, grupo de alabanza. Empiecen a alabar al Señor con algo, con el canto que va a traer libertad en esta mañana. Y toda la iglesia le acompaña, y toda la iglesia está alegre y está contenta. ¿Estamos alegres, iglesia? ¿Sabe por qué estamos alegres? Porque Cristo, Él es el único que salva, Él es el único que liberta, Él es el único que restaura, Él es el único que nos puede sacar del pecado, de la condenación, del infierno y de la muerte. Él es el único. Póngase de pie y alabe al Señor. Él es el único, iglesia, no hay otro, no hay otro, no hay otro, no hay otro. Él es el único. Y si usted en esta mañana reconoce lo que Cristo ha hecho por usted, haga algo. Muévase, levante su mano, abra su boca, pero haga algo, porque dice la Escritura en el Salmo 150 que todo lo que respire, ¿quién está respirando en esta mañana? Así es que si usted está respirando, usted tiene que alabar al Señor. Vamos, iglesia, alábele. Él nos ha rescatado, nos ha hecho libres. Cristo salva, Cristo salva, Cristo salva. Bendito es tu nombre, Jesús. Aleluya, aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Mi boca
Dios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa. Gloria a tu nombre, Jesús. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Y me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Y gozaré, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Y gozaré, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David, aleluya. Así como David fluía en su presencia, así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Y la iglesia dice: me gozaré en Jehová. Aleluya. Vamos, iglesia, alaba el nombre de Jesús. Hay libertad en tu nombre. Espíritu Santo, trae esa libertad que tu pueblo necesita. Me ha hecho libre. Aleluya. Gloria a Dios. Y me gozaré, me gozaré, me gozaré. Y me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Y me gozaré, me gozaré, me gozaré. Gozaré, pues ha llevado todo mi dolor. Aleluya. ¿Cuántos dicen un gloria a Dios? ¿Cuántos tienen un grito de júbilo? Un sonido de alabanza. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Vamos, iglesia. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Bendito es tu nombre, Jesús. Grande es el